Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer saludarlos nuevamente. Soy María de Lourdes Ramírez Estrada y para mí es un gusto que estén cada jueves aquí conmigo en PNL TV. Pues bien, comenzamos con este tema tan interesante que es el perdón. El perdón es tan importante dentro de nuestras vidas porque eso nos da la pauta a continuar hacia nuestro proyecto de vida. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos ese perdón hacia nosotros mismos? Normalmente las cosas no nos funcionan como deseamos. Pues bien, comenzamos con el tema de hoy, el perdón, el factor de crecimiento en las finanzas y en el éxito. Pues es un placer. Comencemos con este tema tan interesante. No hay nada en la vida que nos permita llegar a la meta si no hay un perdón interior hacia nosotros mismos. Porque si nosotros perdonamos, tendremos un sentido de vida más pleno hacia nuestros objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos que perdonar a los demás? ¿Cuál sería el inicio de todo esto? Pues bien, con este tema nos podemos aclarar un poco más qué es lo que podamos hacer y hacia dónde podamos ir. Es necesario el perdón para llegar a nuestras metas y hacia nuestros objetivos y que no haya un retroceso en lo cual nosotros tengamos que llegar a retroceder en cada paso de nuestra vida que vamos dando, sino que ese paso siempre sea hacia adelante y nunca sea hacia atrás. En todas las áreas de nuestra vida es importante para llegar a la prosperidad. Porque si no es así, no podemos llegar a la prosperidad. Podremos tener un nivel de vida medio y no podemos llegar a un paso más hacia adelante. Porque, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Muchas de las cosas, de las veces, es porque ya lo traemos de nuestros antepasados. Ya viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Así es, cuando nosotros tratamos de perdonar a los demás, a los que nos rodean y no podemos, muchas de las situaciones han sido porque ya no queda de mí, sino porque traigo algo muy anclado de mi antepasado. Y eso es lo que no me permite avanzar hacia adelante o perdonarme o perdonar a los demás. Así es. Entonces nosotros realmente no estamos llegando a los objetivos por estas situaciones, porque muchas de las veces tampoco no me perdono a mí mismo. Entonces, en esas etapas estoy bloqueado, estoy estancado con mi alma y con mi ser, porque no perdono ni perdono hacia los demás, ni me perdono a mí mismo. En todos los ámbitos de la vida, tanto en el amor, como en la salud, como en la espiritualidad y como en las relaciones interpersonales con los demás. Y en el área de los negocios también es muy importante tener un ambiente sano de perdón para que todo fluya de una manera fantástica. ¿Cómo es llevar un lineamiento hacia el perdón? Es llevar nosotros una protección que nos pueda llevar a la meta. ¿Y cuál es esa protección? Esa protección para poder llegar a la meta es el perdón. Cuando nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros y a los demás, es como si nos protegiéramos de todo lo que nos pueda pasar más adelante. ¿Por qué? Porque de esta manera no culpamos a los demás, simplemente reconozco lo que está sucediendo y de esa manera me doy
cuenta y tomo conciencia de lo que estoy pasando y que la otra persona que me está lastimando no la puedo tomar como el agresor, la puedo tomar como que es parte de mi crecimiento, la puedo tomar como que es mi maestro hacia donde yo quiero llegar, ¿ok? De esta forma, yo empiezo a autoanalizarme y empiezo a corregir mi calidad de vida, empiezo a sanarme a mí misma, me empiezo a descodificar de todas las virus y creencias que yo haya obtenido de mis antepasados o de mi entorno, en mi infancia, en mi niñez o en mi medio de vida. De esta forma, yo empiezo a cambiar de lo negativo hacia lo positivo. Y eso es lo que me va a dar el camino al éxito, para construir hacia donde yo realmente deseo ir. Porque de esta forma sí llegaré a la meta, porque me estoy yo autoanalizando, vaciándome de todo lo que no me funciona y no me sirve. Por lo tanto, sí llegaré a ese objetivo tan importante que ha sido el anhelo de mi vida hacia cualquier área de las que yo les había comentado para llegar. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, aumentamos esa energía que hay dentro de nosotros. Y cuando nosotros la aumentamos, automáticamente nos perdonamos a nosotros mismos y vibramos de otra manera diferente. Porque nosotros sentimos que todo es diferente, todo lo vemos con amor, con alegría, porque nos estamos sanando a nosotros mismos, estamos sanando nuestra alma, nuestro cuerpo. Entonces ese camino va por un camino correcto y sin ningún retroceso. Eso nos va a dar más vigor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos sembrando esa semilla de perdón. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros sembramos esa semilla en nuestro ser y nuestra alma, nuestras raíces que se expanden en nuestro cuerpo serán productivas. Así lleva cualquier viento, cualquier situación, nosotros sí vamos a llegar al objetivo porque estamos bien arraigados, porque nuestra semilla fue una semilla fértil. Por lo tanto, tendremos nuestras raíces fértiles y eso nos va a dar frutos abundantes porque habremos eliminado el dolor que nos causa el no perdonar. Entonces, de esta forma, nosotros sí podemos llegar a los objetivos y a las metas que nos hayamos propuesto o planeado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no perdonamos y nos laceramos a nosotros mismos? Nos sentimos agotados, cansados, debilitados, desanimados y perdemos todo el sentido de la vida. Por lo tanto, no tenemos alguna estrategia hacia dónde vamos a ir y nuestros planes de vida no son con buenos cimientos. Por lo tanto, cambiamos de pensar y de parecer constantemente y no llegamos a las metas o no concluimos con lo que ya tenemos programado o planeado. Entonces, ¿qué sucede? Nos hacemos frágiles ante las adversidades, nos hacemos frágiles ante los demás. Por lo tanto, cualquier circunstancia que pase en el momento, estoy tan frágil y tan débil que caigo y por lo tanto me lastimo y dejo que los demás me lastimen, porque tomo decisiones incorrectas también. ¿Y por qué? Porque normalmente lo que sucede es que nos rodeamos de personas negativas cuando no estamos bien cimentados con nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos bien cimentados, entonces nada nos podrá hacer sentirnos mal, porque no vamos a permitir que lo negativo entre a nosotros. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque estamos atrapados en lo negativo y porque no hemos perdonado. Y como no hemos perdonado, estamos intoxicados de el no perdón, el no perdonarme a mí misma ni perdonar a los demás.
Entonces, cuando yo empiezo a cambiar de lo negativo a lo positivo, entonces sí me empiezo a enfocar hacia lo que sí quiero. Entonces, de esta forma, podemos llegar a las metas y a los objetivos con mayor precisión y más rápido llegaremos. Por lo tanto, es importante nosotros reprogramarnos para que esos virus mentales que hayamos tenido los podamos estar cambiando, pero hay que estar conscientes las 24 horas del día para nosotros no retroceder. Entonces, cambiar las circunstancias y cambiar el entorno que podamos tener para que nosotros, todo lo que vimos, todo lo que sentimos en nuestro ser y todo lo que escuchamos que no nos gustó, nosotros tengamos la conciencia interna de lo que sí queremos hacer y hacia dónde sí queremos llegar. Pero si nosotros no tomamos esa conciencia de lo que nos está sucediendo, no podemos hacer los cambios. Podremos leer miles de libros, miles de revistas, miles de videos y hacer miles de cosas, pero si no tomo conciencia de lo que me está sucediendo, no podrás hacer nada. Y qué pena, porque realmente nuestro entorno muchas veces está contaminado y creemos que todo lo que nos sucede es normal porque ya estamos contaminados dentro de nosotros. Entonces, si nosotros no hacemos ese cambio, ¿cómo vamos a hacer eso que deseamos o llegar a la meta? Entonces, tenemos que hacer esos movimientos internos, porque si no vamos a caer muy bajo cada día más y cada día va a ser peor y peor y no vamos a llegar a los objetivos deseados. Entonces, cuando nosotros hacemos esos cambios, eliminándonos dentro de nosotros y cambiándonos, desgarrándonos por dentro, no importa lo que tengamos que hacer, pero tenemos que hacerlo, porque de otra manera no vamos a llegar al objetivo. Tenemos que quitar esa hipocresía que hay dentro a veces de nosotros para poder quitar ese dolor que tengamos nosotros dentro, esa ira, ese enojo que nos está bloqueando a nosotros mismos para llegar a perdonarnos o perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces por pena también no llegamos a las metas. Ay, no, qué pena, ¿cómo voy a ir a pedirle perdón a fulanita, sutanito? Ay, qué pena, qué dolor. No, 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 yo no lo voy a hacer, que lo haga otra o que lo haga el primero. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Pues fíjate que no, estás bien equivocado o equivocada. Así no vas a poder llegar al objetivo. Tienes que iniciar contigo mismo, desgarrándote y quitándote ese miedo interior que no te deja avanzar. Porque si no lo haces así, olvídate que puedas llegar a hacer cambios positivos en tu vida. Podrás llegar a la meta, pero en cualquier momento que haya una situación, probablemente te pueda mover y puedas caer. Y puedes caer muy, muy alto, de lo alto hacia muy bajo, perdón. El perdón y el arrepentimiento siempre van a ir de la mano. Entonces tenemos que ir bien enlazados para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros y podamos llegar al objetivo. Porque si no lo hacemos así, no vamos a poder cambiar esta mente de lo negativo hacia lo positivo. Pero nosotros tenemos que ser otras personas completamente, porque si nosotros hacemos esos cambios y los demás ven que estamos irradiando ese cambio hacia el objetivo, entonces sí vamos a darnos cuenta de que sí estamos irradiando esa luz interna. Entonces nosotros sí podemos transmitir a nuestros órganos y sistemas que realmente estamos activando esa energía positiva para la cual nosotros vamos a llevar nuestros pensamientos hacia nuestra meta. Cuando nosotros no perdonamos, habíamos comentado que no vamos a llegar, pero ¿por qué tener que perdonar? ¿Te has preguntado alguna vez? Cuando hay que perdonar, ¿a quién tengo que perdonar? Y también hay que preguntarnos, ¿preguntar a quién? Preguntarnos a nosotros mismos,
¿A quién tengo que perdonar? ¿Perdonar a cualquiera o a todos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la razón por la cual perdonar? ¿Perdonar sin razón? ¿Perdonar para qué? Tenemos que autoanalizarnos, que no es un perdón así nomás, o perdonar a cualquier tonto que va pasando, perdón. No, o sea, tampoco es eso. Hay que autoanalizar cuál es la situación o cuál es el meollo por el cual yo tengo que perdonar, cuál es el fin. ¿Para qué yo necesito perdonar? Para sanar mi esencia. Porque si yo perdono, pues realmente hay un razonamiento interior y comprensión para que yo pueda llegar a la circunstancia y para evitar el entorno negativo que yo haya tenido, para que de esa forma sí pueda llegar al perdón íntegro, al perdón que me pueda llevar hacia la meta, que me pueda llevar hacia el objetivo que yo deseo. Y de esta forma eliminar todos mis virus y creencias. Y de esta forma sí podré cambiar de actitud, de comportamiento, para poder llegar y tener los resultados que yo realmente deseo. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que yo realmente me estoy perdonando a mí misma? Cuando yo aprendí y comprendí que realmente estoy transformando mi alma y mi ser, cuando mi actitud es diferente, mi forma de ver la vida es diferente y que yo irradio ese amor hacia mí mismo y hacia los demás y hacia mi entorno, entonces me voy a dar cuenta que realmente estoy hacia el camino correcto. Y este camino será tan productivo que de esta manera realmente no podré retroceder, porque ya entenderé que mi inconsciente y mi consciente, los dos, ya están activos, por lo tanto, están actuando los dos, el consciente y el inconsciente, hacia mi objetivo. De esta forma, mi inconsciente entenderá que todos mis sentidos, tanto mi sonido y mi vibración de mis palabras y mis pensamientos, realmente sí están enfocados hacia el objetivo. Pero cuando yo no lo estoy haciendo de esta manera, por lo tanto, mis vibraciones bajan y mi inconsciente volverá a tomar mis actitudes anteriores. Y lo que tenemos que hacer es que reafirme para que no volvamos a retroceder, porque nosotros de esta manera podemos reconocernos a nosotros mismos, que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de adentro hacia afuera. Porque si yo lo hago de adentro hacia afuera, realmente estoy perdonando de corazón. Pero cuando yo veo a la persona y me irradia esa negatividad y yo lo absorbo y lo meto en mí, por lo tanto no estoy actuando como debería de ser, porque lo estoy tomando de afuera hacia adentro. Y ese perdón no es un perdón sincero, no es un perdón honesto. Entonces ese perdón no me va a llevar hacia la verdad, no me va a llevar hacia el verdadero perdón, porque lo estoy tomando de afuera hacia adentro. Y la idea es que lo tomes, te limpias internamente, entonces lo tomas de adentro hacia afuera. Entonces sí estás perdonando a la otra persona. De otra manera, no la estás perdonando. Pero ¿qué pasa en mí? En la realidad no pasa esto. En la realidad somos egoístas, muy egoístas. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, al vecino, al amigo, al tío, al primo, al papá, todo el mundo nos ha pasado, somos humanos. Por lo tanto, tenemos que reconocer que todos en algún momento hemos estado corroídos en el miedo y en el no perdón hacia mí mismo y en el no perdón hacia los demás. A todos nos ha pasado. No tengas miedo, a todos nos ha pasado. Entonces tenemos que reconocer que es tiempo de iniciar, es tiempo de cambiar para poder llegar hacia ese objetivo. Cuando yo me reconozco que soy una pecadora o que realmente no he perdonado
y que necesito perdonarme a mí mismo y para poder perdonar a los demás, entonces sí empezaré a hacer ese cambio que yo necesito para llegar a mi objetivo. Y entonces dejaré de ofenderme a mí mismo, dejaré de humillarme a mí mismo y dejaré de desvalorizarme a mí misma. Y de esta forma sí podré valorarme y darme mi calidad de vida que yo necesito. Pero ¿qué pasa cuando no lo hago de esta manera? Entonces me bloqueo a mí mismo. Entonces, cada uno de nosotros recordemos que tenemos un libre albedrío. Entonces, cuando nosotros lo tenemos que reconocernos que nosotros somos personas que somos humanos y que a veces por orgullo propio no nos perdonamos. ¿Y qué pasa cuando no nos perdonamos? Pues nos dañamos nuestro ser, nuestra esencia, perdemos el sentido de la vida, perdemos el amor hacia mí mismo y perdemos el amor hacia los demás. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cambio, nosotros hacemos las cosas diferentes, porque nosotros reconocemos que tenemos que llegar a la meta, pero no podemos llegar a la meta si primero no me sano a mí, primero no me vacío yo. Y entonces, cuando yo me vacío, realmente podré llegar al objetivo. Así es. Algunas de las cosas que también tengo que autoanalizarme y que son muy importantes es el perdonarme en el área sexual. Cuando yo me perdono en el área sexual, en todos los ámbitos que haya vivido en mi infancia, en mi juventud, en mi plenitud, entonces daré un giro importante a mi vida. Eliminar esos miedos en el área sexual. ¿Qué me pasó? ¿O qué me sucedió que no me perdono a mí misma? ¿O qué estoy viviendo en este momento que no me quiero perdonar a mí misma? Deja fluir las emociones, deja que las cosas se vayan dando. Porque si tú enfocas bien tus pensamientos y emociones sin culpas y sin quedar en ese aglomerado de miedos y situaciones, entonces lo podrás liberar y lo podrás manejar de diferente forma. Esas formas que te hacen vivir el momento y la situación y no te bloquean y te llenan de miedos y situaciones que te llenan de culpabilidades que no te dejan avanzar más adelante. Cuando nosotros tenemos ese miedo con esa culpa, no nos perdonamos ni perdonamos a los demás. Entonces esos pensamientos que alguna vez tuvimos y que no eran malos, simplemente nos los inculcaron, que eran pecaminosos, que eran fatales, por lo tanto nosotros lo tomamos como reales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo compramos hacia nosotros y por lo tanto hacemos actitudes y comportamientos que nos llevan a cometer más errores. ¿Quién me va a perdonar a mí cuando yo cometo los errores? ¿Te has preguntado en sí quién es que te perdona? ¿Quién es el que realmente te va a hacer sentirte bien? Pues bien, eso es entrar en tu ser, entrar en tu esencia, entrar en tu mundo interior y darte cuenta que todas esas culpas internas son porque así te las grabaron o así te las hicieron pensar que realmente eras malo, que realmente no podías, que realmente eras una persona con miedos y dificultades. Por lo tanto, tú te la creíste y realmente no son las cosas así. Tenemos que sanarnos y liberarnos de todas esas ideas que realmente nos han estado inculcando y que realmente nos están lacerando para tener una mejor calidad de vida. Freud decía, detrás de una situación traumática está el área sexual. Muchas de las veces. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no te perdonas a ti misma alguna situación que hayas vivido tú o que te hayan hecho a ti o tú hiciste. Entonces, eso te trae laceraciones o te lastima
porque tienes que perdonarte y perdonar. O muchas de las veces ni siquiera tú te das cuenta, pero lo viviste o lo estás viviendo porque así lo vivieron tus antepasados, porque ellos no sanaron esa área y como no la sanaron, por lo tanto, en este momento, ellos a través de la epigenética, tú lo estás cargando y tú no tienes que resolver esas situaciones que ellos vivieron y que ahora te tocan a ti vivirlas. Cuando tú las resuelves y te sanas y comprendes y razonas que eso que te implantaron en tu alma, en tu ser, en tus genes, no es malo, simplemente así te lo implantaron o ellos no lo sanaron, por lo tanto te corresponde en este momento sanarlas. Cuando nosotros entendemos esa área, nos liberamos porque estamos reconociendo nosotros que nosotros mismos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones, nos anclamos de unas situaciones que no eran nuestras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desactivarnos nosotros y reconocer y comprender para nosotros poder descodificar. Y cuando nosotros descodificamos, nuestra calidad de vida se hace diferente. ¿Quién te dijo que eres malo? ¿Quién te dijo que lo que haces no es correcto? Simplemente tenemos que comprender para poder estar haciendo cambios. Cuando nosotros comprendemos y autoanalizamos nuestro alma y nuestro ser, realmente podemos llegar al objetivo, realmente podemos cambiar nuestra calidad de vida. Pero ¿qué hacemos? Nos humillamos, nos autolaceramos a nosotros mismos, nos autocastigamos por miedo y por falta de perdón hacia nosotros y hacia los demás. Y muchas de las veces han sido por lealtades familiares. Cuando nosotros no reconocemos inmediatamente lo que nos está sucediendo y no reconocemos el entorno, qué es lo que nos está lastimando con esas palabras y pensamientos que están rondando por todos los lados, la vibración es muy densa. Por lo tanto, no lo comemos, no lo hacemos parte de nosotros. Cuando realmente nosotros comprendemos y lo autoanalizamos, ya no permitimos que lo que hay en nuestro entorno nos esté lastimando y lacerando. Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer ese cambio y podemos hacer el perdón hacia nosotros. Y haciendo ese perdón hacia nosotros, nosotros realmente podemos llegar a las metas y a los objetivos en todas las áreas, en el área de la salud, en el área del amor, en el área financiera, en el área social, familiar. Pero como nosotros mismos nos victimizamos a nosotros mismos con todas esas ideas que nos han implantado, por lo tanto, nosotros tenemos miedo, tenemos ese odio hacia los demás. Pero cuando nosotros lo aceptamos, y logramos la vida de diferente forma, realmente nos perdonamos a nosotros mismos, podemos llegar a desbloquear nuestra esencia. Entonces nosotros nos perdonamos y de esta manera cuando llegue el agresor o la persona que nos están lastimando, nosotros lo tomamos como que es parte de nuestro crecimiento, como que es nuestro maestro y de esta manera nuestro inconsciente lo reconoce. Entonces nosotros, en nuestro alma y nuestro ser, nuestras células y nuestros genes empiezan a hacer ese cambio. Porque de otra manera no lo vamos a poder hacer porque es muy difícil hacerlo nomás porque es mi idea y mi creencia, yo lo puedo cambiar y todo. No, tenemos que estar conscientes al 100% para poder nosotros llegar a hacer ese cambio, sin rencores, sin culpas hacia nosotros mismos, haciendo que nosotros mismos podemos tener la capacidad, pero teniendo nuestro inconsciente y consciente a la par, para que de esta manera podamos nosotros activar el perdón hacia mí y hacia los demás y poder llegar hacia el objetivo y la meta que nosotros estamos nosotros deseando, y recordar que lo tenemos que hacer de adentro hacia afuera, para nosotros liberarnos. Y de esa forma, cuando nosotros nos liberamos, realmente podemos superar
todas nuestras barreras que se nos vaya poniendo. Y recordemos, no son barreras, son aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que nosotros tenemos que cambiar hacia lo que nosotros realmente deseamos y hacia donde nosotros tenemos que llegar y hacia donde nosotros tenemos que ir. Cuando nosotros aprendemos a dejar de criticarnos y desvalorizarnos, entonces realmente vamos a llegar hacia el perdón auténtico, el perdón en el que vamos a irradiar esa luz interior, vamos a irradiar esa energía positiva y por lo tanto todas nuestras áreas de proyectos van a ser realidad. Realmente vamos a lograr el objetivo deseado hacia la meta, en el área financiera, en el área del amor, de la salud y en el área personal. Pues para mí ha sido y es un placer, como siempre, que estén aquí conmigo. Los espero en mi fanpage, María de Lourdes Ramírez Estrada. También los espero en YouTube como Éxito y Libertad Financiera, María de Lourdes, o en PNL TV, también ahí los puedo esperar. Y los espero aquí el próximo jueves a las 11:30 y cualquier situación en la cual yo pueda ayudarlos, ustedes nomás tienen que pedirlo y yo estaré ahí. Pueden ser una sesión de coaching a través de las redes sociales o personalizadas. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Gracias.